Bien, un día más en Triana, aquí en Casa Montalbán, este recuerdo histórico de lo que fue este lugar donde se hacían los azulejos, donde se hacía el barro, donde el humo volaba por encima de las chimeneas y prácticamente dejaba oscura como una niebla intensa en Triana, ¿no? Y desde aquí, hoy nuevo invitado, don Ricardo, buenos días. Buenos días, don Carlos, ¿qué tal? Muy bien, y preguntarte, ¿a quién tenemos hoy? Hombre, hoy traemos a un productor que el flamenco le debe mucho, ¿no? Porque él ha producido lo mejor. Se ha llevado lo mejor allí en Mont-de-Marsan, donde él se ha llevado 20 años y nos puede contar cosas fantásticas de allí, de conciertos y de cosas que han ocurrido allí, ¿no? La figura que se ve al lado de Ricardo Miño es don Javier. Pues Javier, buenos días. Buenos días. Un saludo muy cordial para ti, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y sobre todo, háblanos un poco de... Tú eres un hombre que ha vivido aquí en Triana, casi muy cerca de esta calle, ¿no? He vivido en la calle Alfarería y mi último piso, mi última residencia en Sevilla fue en la calle Alfarería, aunque también he tenido que ver con la calle de Castilla, y, en fin, para mí Sevilla es mi ciudad y Triana es mi barrio. Y tu punto de descanso y donde vives te ha hecho casi al montaño, está aquí, ¿no? Bueno, yo me fui a vivir a Hinojos porque soy profesor y hubo un momento en que decidí buscarme un sitio adecuado cerca de mi casa, con pinares alrededor. Bueno. Y entonces me fui a trabajar a Hinojos porque había una plaza que me convenía. Sí. Y en aquella época estaba trabajando en la Consejería de Educación, sí, siguiendo un programa educativo. Y bueno, decidí volver a la enseñanza activa. Y me busqué este sitio y encantado de la vida. Lo que pasa es que yo iba y venía todos los días, desde mi casa a Hinojos media hora y de vuelta, sí. hasta que un día ocurrió lo que ocurrió. Bueno, Ricardo, vamos a empezar a hablar un poco en materia, de tú como artista y él como productor, coincidencia, el lugares donde habéis estado y sobre todo la gran desconocida y a la vez conocida. Hay gente que son enamorados del sur de Francia, auténticos enamorados, o sea, cruzan los Pirineos y directamente arriba es casi península ibérica, porque es que se siente muy española y los españoles muy franceses. O sea, yo creo que el sur de Francia es donde menos diferencia de chauvinismo francés puede haber, ¿no? Cierto, como tú muy bien dices, el mundo taurino está muy presente, con una afición muy turista en todo el sur de Francia, tanto en el oeste como en el este. Empezando por Bayona, Dax, Mont-de-Marsan, la zona este, pues Béziers, Nîmes, Marsella, en fin, todos estos pueblos, ¿no? Todas estas grandes ciudades. Pero el mundo del flamenco, digamos que hasta hace, sí, ha estado presente de alguna manera u otra, pero cuando ya, a principios de los años 90, es, digamos, la explosión de la afición por el flamenco en el sur de Francia, es a partir de la creación de ciertos festivales, como puede ser el Festival de Nîmes, algunas incursiones en Marsella, pero sobre todo el Festival de Nîmes, que arranca en el año 88 por ahí. Y Luxemburgo también, Luxemburgo. El Luxemburgo está mucho más al norte, en Burdeos. Tú estás hablando de Burdeos. Burdeos hubo una movida de flamenco interesante que se vino abajo después, conozco la historia, pero no vamos a entrar en ese detalle. Pero luego ya llega Mont-de-Marsan. Y en el año 89, digamos, la administración de la ciudad, Mont-de-Marsan es una pequeña ciudad, pero es la capital administrativa del departamento. Entonces, ahí hay una población mínima de origen español, pero sobre todo había una persona que tenía influencias y muy aficionada al flamenco, que en un buen día pues decide poner en marcha un festival de flamenco con el apoyo institucional, cosa que es muy extraña porque verdaderamente no es tan fácil. Y eso fue en el año 89. Hicieron su primer festival, que sé que yo no estuve, yo estuve a partir del segundo festival, y en ese primer festival pues estuvo, que yo sepa, Cristina Hoyo, Rafael Rigeni, no recuerdo muy bien, pero vamos, sí, el grupo de Pedro Bacán también, con el clan de los Pinini, en fin, y tuvieron verdaderamente bastantes problemas, porque bueno, la idiosincrasia de nuestros flamencos, me voy a incluir yo también, no es tan acorde, hay que saber tratar, Entonces, en la primavera del 89, en el otoño del 89,
apareció por aquí la creadora, señora que creó este festival, con ese apoyo institucional, buscando una persona con un perfil determinado. Y de alguna manera u otra, pues dio conmigo. Buscaban una persona que fuera aficionada al flamenco, que estuviera integrada al mundo del flamenco, que fuera bilingüe, perfectamente bilingüe, para echarles una mano. Y aquí aparezco yo. Bien, hubo una buena conexión y ese fue mi primer festival, del año 90. Ahí fui pues simplemente como una especie de invitado, hice una conferencia sobre los textos que se cantan en las coplas flamencas. Estuve de traductor, recuerdo, en una conferencia de Manuel Martín Martín sobre la crítica flamenca. Y el programa de aquel año, aquello era una barbaridad. Vamos, yo comprendo que en aquella época pues funcionaban a golpe de talonarios de cheque y con el beneplácito y la intervención de Antonio Pulpón, que lógicamente él ofrecía lo que tenía, que era todo. Pues imagínense, ahí estuvo en ese festival la familia Fernández, la familia Montoya, José Merced, Fosforito, increíble. Venecia, ¿no? No, en ese primer festival del 90, hablo yo, primero para mí, segundo para la historia del festival, y Paco de Lucía y Camarón, nada menos. Entonces, bueno, ocurrieron multitud de cosas, y yo cuando acababa aquella locura, yo dije, yo quiero seguir vinculado de alguna manera a esto. Y me ofrecí para seguir colaborando de alguna manera con el festival. A partir de ese momento, mi colaboración fue de menos a más, hasta que me convertí prácticamente en el programador del festival, sin ser nombrado más que un ayudante de producción. Pero es que yo me lo estaba guisando y comiendo solo, hasta que les dije al señor presidente del departamento, digo, mira, si queréis seguir contando conmigo, yo no puedo seguir trabajando en estas condiciones. O me nombráis director artístico o me quedo en mi casa. Y lo que me dijo ese señor me mira así de arriba abajo. De arriba abajo digo porque era más alto que yo. Pues haberlo dicho antes. Digo, que lo tenía que decir yo. Sí. Bueno, a partir de ese instante, en el año 95, me nombran director artístico. Vale. Desde el año 95 hasta el año 2009, en que fue mi último año como director del festival, han pasado muchas aventuras, y los años anteriores también. Aquello ha sido para mí, pues, digamos, no la universidad, que en 20 años da tiempo a hacer 4 carreras universitarias, pero en realidad tuve una oportunidad, me fui ganando quizás a pulso, demostrando credibilidad, sí. mi habilidad, bueno, y mi pasión y mi entrega total para que aquel festival fuera programando cosas que no programaba ningún otro sitio. Oye, Javier, perdón que te interrumpa. Uno de los grandes aperturistas en este mundo fue Salvador Tábora. Salvador Tábora rompe con Carmen y hace una obra donde el sur de Francia compra absolutamente todas las entradas, pero 6 meses antes. Sí. O sea, es increíble, ¿no? Y este fue un precursor prácticamente que nos vino del Cerro del Águila. Él era, en ese caso era noviero, fue noviero. Después de eso fue casi el mozo de espada de Salvador Guardiola, que murió desgraciadamente en Palma de Mallorca, que murió estribado en una y que ahí se cortó la coleta, Salvador, ¿no? Y entonces, como él es una influencia absoluta del teatro flamenco andaluz, es el propulsor de obras como Crónica de la Muerte Anunciada, de Gabriel García Márquez, empieza a tocar obras habaneras, en este caso cubanas, ¿no? Y pone en valor casi todo eso, con un teatro muy vanguardista, muy estridente, poco conocido. De hecho, su hija sigue, Pilar, es una gran cineasta y directora de cine, y eso es casi una tesis doctoral del flamenco para introducirlo en Francia, ¿no? Totalmente, lo del Salvador. En Francia, Francia ya había oído flamenco mucho antes que claro, hablando. Yo recuerdo de haber estado en Francia con Pepe Marchena, en los años 60. Bueno, esas incursiones lo ha habido hasta Rusia, delante de los zares, ha ido también a cantar. Sí. Ferotena, y etcétera. Sí, me refiero que... Lo que pasa que esto de Mondemassán que estamos hablando,
esto ha sido uno de los festivales más importantes que ha habido en Europa. Sí, sí. Que lo del flamenco en Francia arranca desde la Exposición Universal del 89. Cuando hacen la antología en París, que la hace Pericles de Luna Padre. Y ahí ya... Pero esto viene de largo. Lo que pasa es que no había habido una institucionalización, digamos, tan clara como surge a partir de los años 90. Un ciclo de tantos conciertos, ¿no? Oye, ¿cuál era el problema que tú veías cuando la gente no entiende el flamenco y tú tienes que ser un poco el traductor y el embajador del flamenco para conseguir que eso, que es un gran arte, lo entienda un público que no entendía esto, ¿no? Pues fíjate tú que... masivamente, no me refiero... De alguna manera, por lo menos lo que a mí me respecta, el Festival de Mont-de-Marsan tuvo una labor didáctica impresionante y de hecho la gente, la forma de escuchar el flamenco que ha habido, por lo menos hasta que yo me fui, espero que siga siendo así, el gran respeto, el silencio, cómo se escucha el flamenco allí, un mole bien dicho a tiempo, que son muy difíciles encontrarlo en un público extranjero, incluso nuestro. Entonces eso se ha llegado a dar y se da en Mont-de-Marsan. ¿Por qué? Pues porque digamos que aparte de ser un catalizador de toda la afición flamenca de muchos sitios, porque realmente Mont-de-Marsan, una de las bases del éxito ha sido sus cursos de baile, sobre todo de baile, cursos que acaparan, o sea, que atraen a más de 200 participantes, y también de guitarra y también de percusión más adelante. Y esto da una vida al festival que no la encuentran en ningún otro sitio. En una ciudad tan pequeña, todo el mundo se encuentra en el festival off, en los bares, hay fiestas por todos lados, y ahí se han montado una historia gordísima, ¿no? Y los sitios, ¿no? Sobre todo los sitios donde se celebran los festivales, ¿no? Yo recuerdo de haber estado allí y estuvimos en el Mitterrand, ¿puede ser? Sí. En el Mitterrand, y allí había 2.000 localidades. 2.000 localidades. Pero ten en cuenta que ese espacio se creó ya más avanzado el festival, es decir, en el año 96. Pero estuvimos contigo, ¿no? Sí, claro. En el año 96 se estrena ese espacio. Y Paco de Lucía estuvo ese año. Paco de Lucía estuvo primer año en el 90. En una nave que montaban allí el escenario, poco como lo que tú has dicho de los japoneses antes, pero en plan compadre. Allí realmente los servicios municipales del Ayuntamiento de Mont-de-Marsan se volcaban a todos los niveles. Ahí había un hormiguero de gente trabajando perfectamente organizado y te montaban escenarios magníficos y tal, pero ya a partir del año 95 construyen una sala de usos múltiples, pero con un aforo de 2.000 localidades, con un escenario gigantesco de 20 por 30, ahí cabe el mundo, y ahí está tú con tu mujer, ahí está tu hijo también, en fin, y ahí se han dado las grandes producciones de baile flamenco, tanto Cristina Hoyo como Eva Yerbabuena, como Joaquín Cortés. Este año, perdona, Javier, este año ha estado Ricardo en una plaza de toros. Sí, lo sé, se han estado utilizando. Yo siempre quise utilizar la plaza de toros, pero ponían pegas porque también hay problema con la meteorología. Hay un peligro, allí de pronto estamos en el borde del Atlántico, de pronto te viene una borrasca, aunque sea verano, sí. te viene una borrasca y es un frío de muerte. Y de la noche a la mañana, a una hora para otra te cae una chaparrón, sí. Entonces, claro, ahí por eso tenían sus dudas. Yo me alegro que utilicen ese espacio y también, bueno, ten en cuenta que lo que nosotros empezamos a utilizar como café cantante, que era el sitio minimalista, era el Teatro Municipal de Mont-de-Marsan, cuyas condiciones eran nefastas, porque realmente aquello no estaba preparado para aquello. Quitaban todo el patio de butacas, retiraban todas las butacas y ahí se hacían mesitas y tal. Pero sí, recuerdo, un año nos contrataron para dar un máster allí. Sí. Contrataron a Pepa Montes, nos contrataron a mí para los cursos. Sí. Y habían contratado a Matilde Corá. Efectivamente. Y creo que fue en ese sitio, ¿no? Porque había mesas donde estaba la gente comiendo. Claro. Ese fue el año en que vino las mujeres de la Peña Flamenca Tío José de Paula de Jerez, que formaron una que no veas. En fin, ahí se han hecho muchas cosas, pero hoy día, bueno, ese café cantante, pasando los años, en el mercado municipal de Mont-de-Marsan, durante esa semana no hay mercado en ese sitio, pues es un mercado, digamos,
portátil, y transforman aquel mercado en una sala de conciertos fantástica. En fin, medios y voluntad no le falta, y capacidad organizativa toda la del mundo. Ahí hay que descubrirse. En cuanto a programación, que es mi capítulo, porque yo he intentado programar cosas que son fáciles de programar, porque ¿qué es lo que hay en cartel? Pero ahí se ha programado muchos artistas desconocidos que luego se han convertido en figuras. Empezando por Esperanza Fernández, que empezaba sus pasos. Dorantes, la alternativa de Dorantes y el Orobroy se estrenó en el 96 en Mont-de-Marsan. Cosas como lo último que quedaba ya de los mayores, con un espectáculo que fue un disco también, que se llama ¿Qué nos queda? Ahí nos llevamos a Lebrija, Utrera, bueno, lo más grande. Nos metimos en el tren y nos lo llevamos todos para allá. Cosas de ese tipo, ¿no? Entonces yo he podido tener la oportunidad de programar y de producir muchas cosas por mi gusto, ¿no? Porque yo, por mi afición, ¿no? Y crear ideas que no existían, ¿entiendes? Siempre buscando la calidad artística, no la fama o la celebridad, sino el artista a veces familiar metido en su casa que todavía no ha roto, y eso ha sido una oportunidad. Allí estaba mucho, yo recuerdo en la Pepa de Benito estaba siempre. Pepa de Benito fue como una especie de hada madrina del festival. Hombre, Pepa ha sido una gran cantadora familiar, con el marido Antonio Vargas, pobrecito, los dos ya desaparecidos. La gente entrañable, y Pepa ha sido una magnífica cantadora, nieta de Pinini, y sabía muy bien esos cantes. Lo que pasa es que Pepa, pues digamos que... La Mari Peña empezando. Mari Peña, vamos, en el año 2000 hice un programa que se llamaba Nuevas Voces del Cante Gitano, y esas voces eran el Perrate, Pepe de Pura, Guillermo Manzano y Mari Peña. Y Mari Peña hoy día, pues digamos, de las cantadoras tradicionales, pues para mí es la que hay, una de las pocas que queda. Seguidora de Gaspar. De Gaspar mucho. Tiene un poco de todo, ¿no? Es Lebrija. Es Lebrija, es Utrera. Lebrija también tiene su ramalazo. Sí. Javier, perdón, ¿en qué proyecto estás ahora mismo trabajando? Pues mira, yo ahora mismo hace ya varios años que tenía la ilusión de crear un proyecto, de crear una empresa porque es una empresa, de turismo cultural basado en el flamenco. Pero basado en el flamenco que yo creo, en el que yo creo y que yo adoro. El flamenco familiar, el flamenco de fiesta íntima. Entonces es un proyecto, es una empresa que se llama Andalucía Flamenco Land, que estaba a punto de romper cuando llega la pandemia nos tira el proyecto para abajo. Sí. Cuando otra vez empezamos ya a resucitar, que parece llegan esta gente, lo terrible de Putin, la guerra de Putin, a hacer de la suya. Ese turismo para el que está dirigido este proyecto se llama Ven a vivir el flamenco. Digamos, bueno, mi socio es Farruquito, con eso te lo digo todo. Sí. Luego tengo un tercer socio, Antonio Picón, que es un hombre de empresa, porque para montar una historia de esta hace falta empresa. Y bueno, estamos queriendo arrancar. Es un programa que se dedica a viajes turísticos en sitios señalados de Andalucía, que hemos hecho. Yo durante 3 meses he recorrido 16.000 kilómetros en coche para las localizaciones y conseguir que la gente venga a vivir el flamenco realmente, con una gastronomía, con unas visitas turísticas de primer nivel, muy seleccionadas, pero claro, esto requiere un público de grupo, pero no puede ser... ¿Y de alto nivel? Por lo menos del nivel medio. Y aficionados. No hace falta ni siquiera que sean aficionados, porque a nosotros lo que hacemos, aparte de enseñarles ciudades o sitios especiales, hacemos luego ya una fiesta, un almuerzo, porque esto siempre lo hacemos al mediodía, no fiestas nocturnas, sino al mediodía, un almuerzo, gastronomía total, en un sitio que puede ser el Palacio de las Dueñas, o puede ser en la Casa de Pilato, o puede ser la bodega de González Vías en Jerez, o puede ser sitios muy singulares, muy especiales. O aquí, bueno, cualquier sitio donde se puedan juntar 30 o 40 personas. Y luego, a los postres, montamos una fiesta. Pero no una fiesta, el artista y el público aquí, no.
el artista mezclado con el público, como es en nuestras fiestas flamencas, como si fuera un bautizo. Y entonces, y ahí, con un escenario en medio, con un tablao en medio, y esa es la idea que yo quiero promover, que estoy promoviendo, de hecho. Y aparte de eso, pues dedicado a la carrera de mi esposa, de Mía Matsumura, que necesita también mucho apoyo, porque ser marido de artista no es tan fácil. Ni mucho menos. Lo que sí decimos, bueno, se nota que don Javier Puga es profesor, que tiene una forma de expresión oral magnífica. La vamos a llevar también para que nos explique ese proyecto también delante de la gente. Vamos a tener también encuentro con empresarios. En la cena que vamos a tener próximamente la vamos a presentar también ante un público que también es de mucho nivel, con lo cual estas cosas tan privadas le apetece a la gente. Claro. 30-40 le apetece. Unas cosas masivas ya no la quieren, porque para eso se sientan en un teatro, lo ven y se van, ¿no? Quiere el contacto con el artista, la foto con el artista, la charla con el artista. Claro. Entiendan, no entiendan, pregunten cosas que son muy básicas, pero que para ellos es un mundo, ¿no? Es como... que además, perdóname, los artistas con los que yo trabajo son artistas de muy alto nivel. Claro. Algunos a lo mejor son más populares o menos conocidos, pero al ser mi socio Farruquito, pues yo no digo que Farruquito vaya a estar en todas las fiestas, pero puede estar en muchas, y en la estrella. Yo estuve con su abuelo y con su padre cuando Luis Ortiz, que fue un gran concejal de cultura de aquí del Ayuntamiento de Sevilla, empezó el flamenco por barrio, no sé si te acordarás. ¿Eso Luis Ortiz Nuevo? Ortiz Nuevo, y fuimos a divertirnos y a estar allí. Yo estaba con ellos, él con su bastón llevando el compás, ¿no? Y sí. Y yo estuve con él aquí en la Normal, que es la facultad de Magisterio, y fue bonito, se hacía por la parte de Gran Plaza, y fue algo también muy íntimo, muy cercano, en los barrios entrando. Yo creo que fue un gran precursor, Luis Ortiz Nuevo, creo que fue uno de los grandes... el creador de la Vinana de flamenco. Sí, pero los grandes veedores en el sentido de ver con la luz larga lo que podía ser el flamenco en una proyección, ¿no? Pues, querido Javier, gracias por estar con nosotros, y que simplemente esto es un aperitivo. Ya seguiremos hablando más veces con él porque es interesantísimo, sobre todo el trabajo que se hace, y también hablamos con Ricardo también para que tú también te incorpores en este regalo a Sevilla del milenario, porque es muy importante. Ya no es la proyección que se vaya a tener, porque son pinceladas, se van a llamar reflejos de un milenio, reflejos, no va a ser nada, y tiene que ser una cosa, no la conferencia al uso, sino que tiene que haber 2 o 3 sillas, moderar prácticamente una tertulia de 15 o 20 minutos, alternándola con música, explicando qué es lo que vamos a escuchar. Porque sabéis que el tipo clásico de orador, antes la gente, desgraciadamente, en los años 40, pues la gente apenas sabía hablar. Hoy, afortunadamente, somos universitarios. Pero en aquel tiempo, escuchar a un orador era algo magnífico. Te sentaba y bueno, era un barroco extraordinario. Su lenguaje, una cantidad de palabras que las desconocíamos. Y mucha gente que éramos periodistas en aquel tiempo, que éramos locutores de radio, el periodismo fue mucho después, aprendíamos allí. O sea, tenemos que entrevistar a un arquitecto, pues vamos a la tele de Sevilla a ver un gran arquitecto, escucharlo, a un músico, pues a ver, tomábamos notas, y de ahí nos cultivamos. Hoy la gente en internet entra y lo tenemos todo a la mano, ¿no? Así que, don Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Quiero que esto sea simplemente un encuentro y darnos la mano para seguir andando juntos. Que esté con nosotros en este proyecto que va a dirigir musicalmente el Ricardo Miño, pero que con tu experiencia seguramente también ampliaremos un poco más el horizonte para que entre uno y otro hagamos ese regalo a Sevilla durante el año 2023, en la fecha que podamos, y siempre muy cercano, como eso que tú dices, ese flamenco de casa, porque sea ese flamenco en las vertientes que sean, pero con un poco de palabras y un poco de música, o un poco de eso. Don Ricardo, maestro, usted define el programa. Bueno, Carlos, que me alegro mucho de saludarte y que estamos aquí pendientes para el próximo capítulo. Y Javier, gloria bendita. Yo estoy a vuestra disposición. Que nos veamos más veces y que el proyecto de Carlos que él lleva para adelante te salgan redondo y nos veamos allí. Y están invitados, si Dios quiere, el próximo 16 en el pabellón del Consulado de Portugal. Vamos a tener una cena magnífica y vamos a hablar con el alcalde de Albufeira, José Rolo,
y que vamos a salir con la gente quizás más interesante de Sevilla. No me refiero ya por el prestigio, sino por la acción que tiene, porque son gente que están en activo. Hay mucha gente que son grandes rogorías, pero que no están. Los que están son los que funcionan, me refiero, que llevan prácticamente todo el arte, la cultura, la empresa privada y la pública. Pues muchísimas gracias, Ricardo. Siempre es un placer tener invitados de esta categoría tan excepcionales y que se le da su tiempo también para explicarse, porque muchas veces el periodismo es tan rápido que de una hora de entrevista se sacan 3 frases y prácticamente se pierde la esencia de la entrevista. Don Javier, don Ricardo, nos vemos.